¿Qué tal, queridos amigos? Un placer estar el día de hoy con ustedes para compartir la palabra de Dios en este tema tan importante que tiene que ver con las Navidades. Ahora que estamos de Navidades, el tema de esta ocasión se titula ¿Estás buscando al Mesías? ¿Y por qué? Porque muchos de nosotros, queridos amigos, en estas fechas celebramos, nos gusta la Navidad a pesar de que estamos en una situación complicada ahora mismo. No obstante, es importante que podamos tomar uno de los mensajes más importantes que nos deja el nacimiento de Jesús, independientemente de que Jesús haya nacido o no en estas fechas, que sabemos que no fue así. Sin embargo, creo que hay grandes lecciones que podamos tomar del episodio del nacimiento de Jesús. El hecho de que Él haya venido a nacer en este mundo y haya habido una enorme indiferencia hacia el nacimiento de Jesús de parte de su propio pueblo, de parte de sus propios seguidores y el pueblo que estaba supuestamente encargado de dar a conocer su venida y su ministerio en este mundo. Dice la Biblia que pues llegaron unos magos de Oriente, y ahí es donde empieza el detalle, ¿no? Ahí es donde empieza el punto, ¿no? Una vez yo escuché a una persona muy bien intencionada, por supuesto, afirmar que los magos eran una especie de brujos o hechiceros por el término que se maneja, magos. El término griego magoi, que es en un plural, magoi, significa sabios y no tiene nada que ver con el significado que hoy se le da a la palabra hechicería. En realidad se trataba de personas educadas, de personas nobles, de personas ricas. Para hacer un viaje de esa naturaleza pues no era tan sencillo y tampoco estaba al alcance de cualquier persona pues prácticamente cruzar el desierto. Así que dice la palabra de Dios que estas personas cruzaron el desierto, eran personas educadas, eran personas estudiosas y nobles también, por supuesto. Eran filósofos, consejeros, estudiosos de la sabiduría de Oriente. Nosotros hoy tenemos una perspectiva muy equivocada sobre el Oriente y sobre todo el Antiguo Oriente. Da tanta televisión y tanta influencia negativa que hay en contra de la gente de por esos rumbos. En realidad ellos eran personas muy sabias. Una de las grandes tradiciones del Oriente, del Medio Oriente, ha sido el conocimiento, la sabiduría y la filosofía. Esos lugares han sido cuna de tremendos eruditos y pensadores muy capaces en los ámbitos de las matemáticas, por ejemplo, la filosofía y otros temas que han sido fundamentales para la humanidad. Ellos no eran idólatras y eran hombres íntegros que estaban buscando al Mesías. Vinieron a buscar al Mesías y habían estudiado la Biblia durante largo tiempo. En aquel entonces, pues la Torá, el Antiguo Testamento, durante mucho tiempo, y Dios los había guiado en la verdad del conocimiento de las Escrituras. ¿Qué habían estudiado? Por ejemplo, ¿qué habían estado leyendo estas personas? Dice la Biblia, por ejemplo, Números 24, 17, dice lo siguiente: lo veo, estoy leyendo la Reina Valera del 95, lo veo, mas no ahora, lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. La Biblia dice que saldría una estrella de Jacob, y que de esa estrella, dice la Biblia, se levantaría el cetro de Israel. Es decir, hay unas profecías mesiánicas, no eran las únicas, hay muchas profecías mesiánicas,
pero de alguna manera ellos estaban estudiando esas profecías. Sin duda, una de las profecías más destacadas, más impactantes de todo el Antiguo Testamento se encuentra en Daniel, el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 25 y 26, que más de uno de nosotros ha leído. Sigo leyendo la 95, la Reina Valera del 95, que dice de la siguiente manera: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una gran inundación y hasta el final de la guerra durarán las devastaciones. En esta profecía se menciona una serie de cifras, una serie de cantidades que si nosotros recordamos en la profecía de las 2300 días, que más adelante nos vamos a dar cuenta de que las 70 semanas y los 2300 días de Daniel, del libro de Daniel, se refieren al mismo periodo, es decir, se inician en el mismo momento, en el año 457 a.C. y van a terminar las 70 semanas en el año 34. Pero a la mitad de la última semana, entre el 27 y el 34, es decir, el año 31, dice la Biblia que se iba a dar muerte al Mesías, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, dice la palabra de Dios, es decir, él no va a ocasionar su muerte, lo van a matar, decía la Biblia, lo van a sacrificar, y termina la profecía de las 70 semanas en el año 34, pero todavía falta completar el resto de las profecías hasta 1844, que se terminan los 2300 días. Sin embargo, estudiando esta profecía, ellos podían saber más o menos el tiempo en el que el Mesías iba a nacer. Así que ellos dijeron, pues si va a morir más o menos en estas fechas, quiere decir que para atrás tiene que haber alguna fecha en la que va a nacer, y luego con el tema de la estrella. Así que cuando los sabios vieron la estrella en el cielo, que luego la Biblia dice que se trataba de un coro de ángeles, inmediatamente buscaron los rollos y trataron de estudiar su significado. Así que al ver la estrella y vincular las profecías como las de Daniel y el resto de las escrituras, dijeron, esta estrella nos va a llevar al lugar donde va a nacer el Mesías. Y a través de sueños, todavía dice el deseo de todas las gentes que a través de sueños ellos fueron entendiendo qué quería decir la Biblia con mucha oración, con mucho estudio, fueron entendiendo que se trataba del nacimiento del Mesías. Dios no les dijo a los sabios a dónde debían ir, no les dijo a los sabios de Oriente dónde debían ir, solamente les indicó que debían seguir la estrella. Hay que seguir la estrella y ahí van, siguiendo la estrella. Casos parecidos en las escrituras, como el de Abraham, por ejemplo, y que no saben a dónde van, simplemente Dios les dice, avancen, sigan adelante y vayan siguiendo la estrella y confíen en mí. Y ahí van. Estos hombres no sabían que iban a Belén. Ellos simple y sencillamente siguieron la estrella. La estrella se detuvo en Belén y ellos dijeron, aquí es el lugar donde tiene que nacer el Mesías. Y pues aquí nos enfrentamos a varios mitos de la tradición. Ya ve cómo es la tradición en los seres humanos, y más en unos lugares que en otros, cuando a los sabios de Oriente le llaman los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Esto lo digo con mucho respeto, sobre todo para algunos pequeñitos que por ahí tienen la tradición de los Reyes Magos. Algunos padres les enseñan esos detalles, que eso es totalmente respetable.
al respecto, pero la Biblia dice que no eran 3, eran más, eran muchos más, no eran 3. ¿Por qué la gente piensa que, por qué se dice que eran 3? Pues por el oro, el incienso y la mirra. Es dar la idea de que, pues oro, incienso y mirra, pues eran 3, no, eran mucho más. Es decir, para cruzar el desierto había que llevar más gente, ¿no? Y seguramente era una caravana, eran más personas, no necesariamente 3, la idea es que pues eran 3. Tampoco se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Esa es una tradición que surge de una leyenda que ni siquiera merece la pena, ¿no? Como aquí en México dicen que eran Malhechor, Gaspar y Basaltar, ¿no? No tiene nada que ver los nombres de ellos. Tampoco era uno que era morenito y el otro andaba en un elefante. No, esas cosas son parte de la tradición. Pues que guárdeselas ahí, hay que déselas. Tómele la foto al niño. Pero no eran 3 ni se llamaban así. Tampoco eran reyes. Esa es una idea que sale de Isaías 63. Isaías 63 no eran reyes, eran sabios y no llegaron el 6 de enero. Por supuesto, no llegaron el 6 de enero. Esa idea surge de la fiesta de la Epifanía. La fiesta de la Epifanía se celebraba el 6 de enero. Así que esa fiesta, la luz, que había más luz ese día. Y pues se juntó el 25 de diciembre con el 6 de enero y ahí se vincularon las cosas. Lo que sí es cierto es que los sabios de Oriente sí existieron, ese no es cuento, sí existieron, son personajes históricos totalmente históricos, no como otros, ¿verdad? Pero estos personajes sí existieron. Y dice el libro Maranata, el Señor viene, la siguiente declaración. Me encanta esta lectura. Escuchen. Dice, Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían excusa. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. ¿Qué pasa? Pues que el pueblo de Israel ya sabía, ya tenía la información, ya tenía el conocimiento, pero no le avisó al mundo de la llegada del Mesías. ¿Y por qué no lo hizo? Pues un terrible descuido, dice Ellen White. Un culpable descuido. Esto no es aceptable. Un descuido de esa naturaleza. Oye, tu función, tú estás aquí para advertirle al mundo que ya viene el Mesías, de que debe prepararse para recibir al Mesías. ¿Y qué pasa? Pues que no lo hicieron. No prepararon a la gente. Simplemente se descuidaron. Y pues, cuando llegó el Mesías, nadie sabía. Los líderes de Israel, que esto lo digo con mucha vergüenza, los líderes de Israel, los líderes religiosos del pueblo de Israel, andaban en otro rollo. Andaban con la cabeza en otro rollo. ¿En qué andaban? Pues andaban organizando guerrillas en contra del Imperio Romano, para derrocar al Imperio Romano. Eran muy buenos para organizar guerrillas y andaban ahí buscando la manera de fastidiar a los soldados romanos. Ellos se metían entre las multitudes que sacaban cuchillos o dagas y cuchillaban de vez en cuando un soldado, y luego entre tanta gente no se sabía qué había pasado. También trataban de hacer incursiones a cuadrillas de soldados romanos, en fin, y ahí detrás de eso andaban los sacerdotes, ahí andaban metidos. También estaban metidos en la elección del sumo sacerdote. Les encantaba la política y andaban con la cabeza en a quién van a elegir y quién va a ser el nuevo sacerdote. Y el sumo sacerdote, ya a ver, ¿quién nos va a ayudar aquí con los votos? Es decir, andaban metidísimos en el tema político. Por otro lado, andaban preocupados por imponerle normas ridículas al pueblo de Israel. Que si deben hacer esto, que si no deben hacer aquello, que si deben esto. Es decir,
preocupados porque la gente hiciera esto o aquello y ocupara el tiempo y experimentara la fe de una manera como ellos decían, ¿no? Que cuando Jesús viene les va a poner unas reprimendas muy fuertes y les va a decir: vosotros sois estorbos, sois guías de ciegos, y les va a decir otras cosas. Así que hay de vosotros, escribas y fariseos, cerráis la puerta del reino, ni entráis vosotros ni dejáis entrar. Es decir, los líderes religiosos del pueblo de Israel estaban imponiendo normas ridículas, presentando un rostro de la fe judía equivocado totalmente. Y no le presentaban al pueblo, no le predicaban lo que necesitaba. Por otro lado, estaban metidos en celebrar festividades, esto es muy fuerte, celebrar festividades como las del santuario que ni siquiera entendían. Es muy triste que un líder religioso se ocupe de una actividad que no entiende. Pero ellos ni siquiera entendían el significado de los corderos, del derramamiento de la sangre. Ya había venido el Mesías. Estaban ellos ilustrando, ejemplificando a través de ritos el tema del Mesías. Y cuando llegó el Mesías, simple y sencillamente no lo reconocieron. Y por supuesto, fíjense cómo es la gente, ¿no? Al saber que unos gentiles, o sea, los sabios de Oriente, habían venido a buscar al Mesías, porque pues la llegada de los sabios a Belén era un lugar pequeñito. De pronto llegan unas caravanas de orientales y dijeron: ¿y estos quiénes son? Y con sus camellos y con sus bultos y sus tanta cosa, pues llamaron muchísimo la atención. ¿Y a qué vienen estos? Pues venimos a buscar al Mesías. ¿Cómo que al Mesías? ¿Cómo que han venido a buscar al Mesías? Los líderes hebreos se sintieron ofendidos. Ya ve que a la gente, algunos simple y sencillamente no predica o no hace esto, pero cuando otro lo hace, entonces sí se ofende, a fastidiar. Pues eso me toca a mí. Pues ¿por qué no lo haces? ¿Y por qué no lo haces tú? Y entonces empezaron a despreciar a los sabios de Oriente. ¿Cómo van a saber más unos extranjeros paganos que los sacerdotes de Israel? O sea, pues no seamos ridículos, que los escribas, los fariseos, los saduceos, esa es la gente que sabe. ¿Qué van a saber estos orientales extranjeros de la palabra de Dios? Los líderes religiosos de Israel ignoraron por completo los disparates de los sabios de Oriente. Los sabios llegaron y dijeron: hemos venido a buscar al Mesías. Ellos mismos se sorprendieron de que en Israel no había nada. Nadie estaba preparado, ni lo estaban esperando. Pero para los sabios, para los sacerdotes de Israel, los saduceos, los fariseos, las cosas que habían investigado los sabios ni siquiera merecían la pena. ¿Para qué nos vamos a preocupar por estas gentes? El que sí les tomó cuidado y el que sí les hizo caso fue Herodes el Grande. Dijo: a ver, explíquenme bien eso del Mesías. Y ellos le explicaron y le dijeron: van a ser así. ¿Y ustedes de dónde lo sacaron? No, pues nosotros estuvimos estudiando la Biblia y estudiamos aquí y estudiamos acá y estudiamos acullá. Y entonces, ¿cuándo creen ustedes que van a nacer? Pues tiene que nacer en estas fechas, porque mira, aquí está la profecía. Herodes sí le hizo caso a la predicación de el pueblo de los sabios de Oriente. Herodes dijo: no, esto que están diciendo no es una tontería. Así que él sí actuó y dijo: vamos a mandar matar a todos los niños menores de 2 años. Es decir, para Herodes, las palabras de los sabios sí eran importantes. Y por más que los sacerdotes de Israel dijeron: no, mira, no hagas caso, esos son disparates, interpretaciones ridículas de extranjeros paganos que ni siquiera saben de las escrituras. ¿Qué nos van a venir a enseñar a nosotros? Sabemos a hebreo, sabemos todo lo que hay que saber, así que no hagas caso. Él sí les hizo caso. Y pues mandó matar a muchos niños. En aquel entonces tuvo que huir José y María a Egipto para librarse de la matanza.
Fíjense lo que sigue diciendo el libro Maranata, el Señor viene, la página 9. Los sabios se sorprendieron al verificar que no había un interés especial con respecto al tema de la venida del Mesías. Cuando abandonaron Jerusalén, ya no abrigaban tanta confianza y esperanza como cuando llegaron. Se maravillaban de que los judíos no tuvieran interés ni manifestaran gozo en frente a la perspectiva del gran acontecimiento de la venida del Cristo. Impresionante declaración. Impresionante declaración, queridos amigos. Que el hecho de que los sabios hayan dicho, ¿cómo es posible de que el pueblo de Israel ni siquiera esté interesado, ni siquiera esté preparado para recibir al Mesías? Nosotros hemos estudiado por años esto, nuestros abuelos, nuestros padres nos enseñaron que un día iba a venir un Mesías. Ellos tienen la palabra de Dios, ellos tienen el mensaje correcto y no están preparados. Y ellos llegaron a Jerusalén, a Belén, con mucha esperanza, con mucha ilusión. Luego fueron a Jerusalén a ver a Herodes y le dijeron, oye, pues es que mira, esto pasa. Pero dice que cuando se fueron, ya no iban contentos, iban muy tristes, iban impresionados de que, pues, en el pueblo de Israel las cosas pasaban pasaban comúnmente, no había una conciencia ni preparación en relación con la venida de Jesús. Yo creo que una de las grandes lecciones que hay que aprender en relación con los sabios de Oriente, el nacimiento de Jesús, tiene que ver con el estudio de la Biblia, queridos amigos, el estudio de la Biblia. Y yo me quisiera concentrar en eso en esta hora, el estudio de las Escrituras. Dios tiene muchas formas de dar a conocer su palabra al mundo, incluso si su iglesia no desea compartir las buenas nuevas. Y es muy triste hoy que mucha gente no quiera compartir las buenas nuevas en la iglesia. Que mucha gente diga, no, pues para eso están los pastores, o para eso están los evangelistas, o para eso es que lo hagan otros. No, nosotros debiéramos estar dando a conocer la palabra de Dios al mundo. Si no lo hacemos, como en el tiempo del pueblo de Israel, la primera venida de Jesús, pues el Señor lo hará con otras personas. ¿Quién les enseñó a los sabios de Oriente? ¿Cómo fue que averiguaron que Jesús iba a venir? ¿Quién los guió en el estudio de las Escrituras? El propio Dios, su Santo Espíritu. Yo estoy seguro que hoy hay mucha gente que está estudiando la Biblia, a la que Dios directamente está dirigiendo en el estudio de las Escrituras, porque mucha gente en la iglesia no quiere compartir a Cristo. Se ha acostumbrado, como en el tiempo del pueblo de Israel, a no predicar la palabra de Dios. Se ha acostumbrado a que sean otros los que prediquen sobre la segunda venida de Cristo. Y esos que supuestamente deberían estar predicando la venida de Jesús, pues no lo hacen. No lo hacen, andan predicando otras cosas. O andamos predicando otras cosas. Yo les comento que para mi dolor, y con mucho dolor lo digo, es muy raro escuchar un sermón acerca de la segunda venida de Jesús. Es muy raro. Y eso nos debe hacer pensar, nos debe hacer reflexionar qué estamos predicando, mis queridos amigos. Tenemos que estar predicando la venida de Jesús. Tenemos que estar recordándole al mundo que Cristo va a venir. En estos momentos de una enorme incertidumbre, de un enorme dolor para el mundo que ha ocasionado esta pandemia, es el momento para hablar de la venida de Cristo.
Es el momento en el que mucha gente sí está dispuesta a escuchar que Jesús regresa. ¿Dónde estamos nosotros predicando la venida de Jesús? Si no lo hacemos, pasará como en el tiempo de los judíos. ¿Qué pasa? Pues que Dios mismo dirigió a extranjeros que no conocían la Biblia, personas que no pertenecen, que equivalente a personas que no pertenecen a la iglesia, a estudiar las profecías. Estudiar las profecías y conocer en qué tiempo habría de venir el Señor. En segundo lugar, otro elemento muy importante que tiene que ver con el estudio de las Escrituras es el siguiente. Hoy mucha gente incrédula está estudiando la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo. Yo creo que sí, que eso es una realidad y que tenemos que asumirlo y entenderlo de esta manera. Hay mucha gente hoy que está estudiando las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo. Que no vaya a la iglesia, pues es otra cosa, menos que no hay reuniones de iglesia, pero seguramente hay mucha gente que está estudiando la Biblia. Y si tú, mi amigo, que no vas a ninguna iglesia, estás mirando este tema a través de internet, yo estoy seguro que Dios te está guiando. Ponte de rodillas y pídele a Dios: Señor, condúceme por el camino que debo ir. Si Dios te está guiando, si Dios te está dirigiendo, Él te va a llevar al sitio donde debes estar. Él te va a llevar a la verdad del Evangelio. Así que sigue estudiando las Escrituras. Y mis queridos amigos y hermanos, nosotros debemos dar por sentado que hay mucha gente que el Espíritu Santo está llevando a las Escrituras y tenemos que tener la disposición de buscarlas y decirles: mira, este es el camino que conduce a la vida eterna. En tercer lugar, un día Dios traerá a todas esas personas a la iglesia. Seguramente, sin duda, las va a traer a la iglesia. El problema es que, ¿y cómo los vamos a recibir nosotros? Y quiero decirles que a mí eso sí me angustia. Sí, me preocupa más cómo recibamos a la gente que Dios trae a la iglesia que el hecho de que la gente conozca la verdad, porque a veces nosotros somos finos en la cuestión de no entender que Dios es el que trae a la gente a la iglesia. El Señor las trae de donde están. Así que, queridos amigos, escuchemos y tomemos en cuenta la lección que nos enseña el pueblo de Israel. El pueblo de Israel despreció a los sabios de Oriente. Los líderes de Israel dijeron: estos que aquí han venido. Es decir, los trataron como enemigos, los trataron de manera muy ruda, los ignoraron y simple y sencillamente no estuvieron a la altura del mensaje que estaban predicando. ¿Cómo recibimos nosotros a la gente hoy en la iglesia? Ese es un asunto muy serio, muy serio. Vemos a la gente que nos visita como si fueran enemigos, como si fueran intrusos, como si fueran espías, como si fueran extraños que vienen a invadirnos. Creo que todas esas actitudes son bastante desafortunadas. El sectarismo no ayuda a la evangelización y a la predicación de la palabra de Dios. Por eso tratemos de evitar esas actitudes, hermanos. Tratemos de evitar el sectarismo, de vernos a nosotros como si fuéramos los únicos, de vernos como que somos los que hacemos bien todas las cosas, que no hay nada que enseñarnos. Todas esas actitudes son muy desafortunadas. Y mirar con desprecio a los que piensan diferente. Mirar con desprecio a los que tienen otras creencias. Mirar con desprecio a quienes se visten distinto, a quienes usan algunos
algunas prendas que nosotros supuestamente no usamos, o que tienen algunas ideas que son distintas. Yo creo que tenemos que aprender a respetar a los demás y aprender a recibirlos con los brazos abiertos en la casa de Dios y en el seno de la iglesia. Porque miren lo que pasó con los judíos. Los judíos no recibieron bien a los sabios de Oriente. En cuarto lugar, quiero decirles lo siguiente: si no deseamos ser sorprendidos con los eventos finales y la venida de Jesús, debemos estudiar la Biblia con seriedad. Con seriedad. Estamos empezando, más bien estamos por empezar un año nuevo, así que yo creo que es el momento extraordinario para estudiar, para decidir este año que se inicia, voy a estudiar la Biblia. Si no lo he hecho el resto de los años, si no lo he hecho en el pasado, pues este año sí tengo que leer la Biblia completita. Yo cada año trato de leer más de una versión de la Biblia y este es un momento muy especial. Hágase la decisión, tome la decisión de que este año va a estudiar la Biblia, vas a estudiar la Biblia completa cada año, todos los días del año. Leyéndola despacito, 3 capítulos por día, pues la vas a leer en un año, quizá menos, ¿no? Entonces, yo les invito a que decidan estudiar la Biblia con seriedad. Si no lo hacen, los eventos finales los van a tomar por sorpresa. Van a pasar cosas como esta pandemia. ¿Por qué está pasando? Y estas cosas, ¿por qué suceden? Miren nada más, ¿por qué no estudias la Biblia? ¿Qué no lees Mateo 24? ¿Qué no lees las profecías? Estamos llegando a momentos muy importantes en la historia de la humanidad. Están tomando por sorpresa a quienes no estudian las Escrituras. Por eso, amigos, yo les invito a estudiar las Escrituras. Fíjense lo que dice una vez más Maranata, El Señor viene. Me encanta este libro, es uno de mis favoritos. Dice lo siguiente: las iglesias de nuestro tiempo están buscando la grandeza mundana y están tan poco dispuestas a ver la luz de las profecías y a recibir la evidencia de su cumplimiento, que muestran que Cristo muy pronto vendrá. Como los judíos con respecto a su primer advenimiento, esperaban el reino temporal y triunfante del Mesías en Jerusalén. Los profesos cristianos de nuestra época esperan la prosperidad temporal de la iglesia, manifestada en la conversión del mundo y el gozo del milenio temporal. Muchas iglesias en el tiempo que se escribió este libro decían que no iba a venir Jesús, que faltaba mucho para su venida y que el milenio había empezado en este mundo y por eso había que hacer mucho dinero y ganar esto y aquello, ¿no? Por eso Elena White hace esa alusión en su libro. Yo creo que hoy es muy triste que muchas iglesias no estén, muchas denominaciones cristianas no estén predicando la venida de Jesús y no estén preparando al mundo para recibirse, para recibir a Cristo en su segunda venida. ¿Nosotros qué estamos haciendo, amados hermanos? Ojalá que nosotros estemos asumiendo la responsabilidad de predicar la palabra de Dios en este mundo y predicar que Jesús vuelve pronto en las nubes de los cielos. Si no lo hacemos, Dios va a utilizar algún otro mensajero y va a ir directo. Y si no hay un mensajero, pues Él directamente irá, como en el caso de los sabios de Oriente, a las personas que desean conocer acerca de su venida. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a decir? Nos vamos a sentir avergonzados, vamos a decir, pero si nosotros teníamos esto, y aquí están los libros, mire que nosotros hemos tenido intérpretes, hemos tenido gente que ha estudiado este tema por años. ¿Y por qué no lo has compartido? ¿Y por qué no se los dices? ¿Y por qué no
¿Por qué no presentas las Escrituras? Yo creo que esta escena, este episodio de los sabios de Oriente es un muy buen recordatorio de que nuestra responsabilidad como iglesia es predicar el Evangelio y no andar metidos en otras cosas. Es muy triste que hoy nosotros como creyentes, como iglesia, andemos metidos hasta en temas de política, andemos metidos ahí mosqueados por tal o cual líder político de cualquier país, vulgaridades de esas. Andemos metidos en asuntos de la mujer, si van a ordenar o no van a ordenar a la mujer, nada más en lo que andamos discutiendo en la iglesia. O por otro lado, andemos preocupados por cuestiones de estarle imponiendo a la gente esto o aquello. Como líderes espirituales, yo creo que nuestra obligación es predicar que Cristo viene pronto en las nubes de los cielos, preparar a esta iglesia para la venida de Jesús a través de una predicación sólida en cuanto y una preparación para la venida del Señor en gloria y majestad. Y queridos hermanos, me parece que nosotros debiéramos concentrarnos en eso. Ojalá que este próximo año lo podamos llevar a cabo y recordarle a la gente que si no estudia la Biblia, que si no abre las Escrituras, que hoy tenemos una posibilidad de estudiar la Biblia de una manera extraordinaria, pues se va a sorprender y la va a tomar descolocada el hecho de que Jesús regrese por segunda vez a este mundo. Para entender la Biblia son necesarias 4 cosas. Esto es una recomendación que les hago, dice Paul Ricoeur, que hay 3 pasos. Yo voy a agregar uno a los pasos que comenta Paul Ricoeur. ¿Qué es necesario para que uno pueda decir que entiende las Escrituras? El primer paso es comprender. Y yo, ¿cómo puedo decir que he comprendido las Escrituras? Dice Paul Ricoeur, si tú las sabes explicar. Si yo las puedo explicar, entonces puedo decir que las he comprendido. O un versículo, por ejemplo, ¿no? Un versículo. A ver, ¿comprendiste el versículo? Pues que sí. Y explícamelo. Pues ese es un buen momento para explicar la Biblia. Es decir, a ver, explícamelo. Cuando uno explica un versículo de las Escrituras o cuando uno explica una porción o una doctrina, uno demuestra que lo entiende, que comprende esa parte de la Biblia. Así que yo te invito a que expliques eso que has entendido. Ya lo estudiaste, ya lo has comprendido, pues ahora explícalo. Explicar es pedagogía. Por eso dicen los estudiosos que si quieres entender la Biblia, hay que enseñarla. Explícasela. Y si le explicas a otro, mucho mejor. Y si se le explicas a alguien que no entiende, que no conoce la Biblia, pues eso es mucho mejor. Por eso es importante hacer obra misionera. Recuerda, comprender, explicar. Pero en tercer lugar, dice Paul Ricoeur, hay que aplicar. Aplicar. Es decir, eso que entiendo y ya lo puedo explicar, ahora lo tengo que aplicar en mi vida. Si yo he descubierto que Jesús va a venir, que entiendo, lo puedo explicar, ahora tengo que organizar mi vida en torno a que Jesús va a venir. Tengo que cambiar algunos hábitos, tengo que mejorar mis relaciones familiares, tengo que organizar mi trabajo y tengo que tomar decisiones. Aplicar, tiene que llegar a un punto práctico de la vida el hecho de que yo haya entendido, comprender, explicar, aplicar. Y hay un cuarto punto, ahí se lo agrego yo, a lo que mencionaba Paul Ricoeur en el proceso de la hermenéutica, que tiene que ver con predicar. Es decir, comprender, explicar, aplicar, predicar. Es importantísimo predicar la palabra de Dios.
es importantísimo compartir con otros de una manera cada vez más intensa, cada vez más organizada las Escrituras. Predica, amigo, predica y entenderás mejor las Escrituras. Quizás no sea en público, quizás no sea de una manera como lo hacen algunos evangelistas, llenando auditorios. No estamos hablando de eso. Se le puede predicar a una persona, desde una sola persona. Lo puedes hacer de 1000 maneras. No hay una manera de predicar. Lo puedes hacer por aquí, por internet. Por ejemplo, compartiendo este video que estás viendo ahora mismo aquí en YouTube. Lo puedes compartir con otras personas. Eso es predicar. Puedes compartir algún mensaje por las redes sociales o por el teléfono celular. Por muchas maneras, hay muchas maneras hoy de predicar, de regalar algún libro, regalar una revista y empezar a compartir a Cristo. El punto es que siempre estemos compartiendo al Señor en la vida, porque eso revela que tenemos un vínculo directo y que tenemos una vida espiritual real, una vida espiritual dinámica que se está llevando a cabo en el corazón de los seres humanos. Así que importantísimo estudiar la Biblia este nuevo año para que no nos pase lo que a los hijos de Israel en ocasión de la primera venida de Cristo. Y quiero terminar con un versículo que siempre me ha gustado mucho, que está en Jeremías 29:13. Y dice lo siguiente. En Jeremías 29:13 lo voy a leer otra vez en la Reina Valera del 95, porque con esta Biblia la he estado usando en varias ocasiones, pero también lo pueden leer en otras, aunque a mí me gusta mucho como dice esta versión. Dice lo siguiente, 29:13 de Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esas palabras son extraordinarias. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo te pregunto en este momento, amigo, amiga, ¿estás buscando al Mesías como los sabios de Oriente en el pasado? ¿Lo estás buscando de verdad? Seas o no seas creyente, la promesa del Señor es que sí lo vas a encontrar. Sí lo vas a encontrar. Si lo estás buscando de todo corazón, como lo buscaron los sabios de Oriente en el pasado, tú también lo vas a encontrar. Y te vas a encontrar con algo extraordinario. Te lo aseguro. No pierdas la fe. Si esa búsqueda del Mesías, si esa búsqueda de Jesús te lleva a encontrarte con algunos cristianos que te tratan mal, te lleva a encontrarte con algunos líderes espirituales que te ignoran, te lleva a encontrarte con situaciones desafortunadas como las que se encontraron los sabios de Oriente, recuerda que Dios está contigo. Recuerda que Dios te guía y Dios te ha traído hacia la verdad, hasta la verdad. Así que confía en Él, hazle caso y encontrarás la salvación en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Les deseo un muy feliz año nuevo y espero que en este próximo año decidan estudiar la Biblia todos los días. Que el Señor bendiga sus vidas.